estamos aquí con una responsabilidad enorme: defender nuestra democracia y hacer valer la voz de cada persona que confió en nosotros. No se nos puede olvidar que fuimos elegidos por el pueblo mexicano, por personas que creyeron en nuestro compromiso de representarlos con dignidad y respeto. Me preocupa profundamente escuchar en este recinto comentarios que minimizan la participación de la gente. Esto no solo es ofensivo, es un golpe directo a la confianza de quienes hacen posible nuestra presencia aquí. No podemos permitir que se desvirtúe el valor de cada voto, ni la voluntad de quienes nos eligieron para ser sus representantes. Quiero recordarles que estamos aquí para trabajar por un México mejor, un México más justo. Mi partido siempre ha luchado contra la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos. No podemos avanzar mientras sigan existiendo privilegios y gastos excesivos en organismos que no rinden, organismos que deberían servir al pueblo y ser eficientes en su labor. La lucha contra la corrupción y los recursos malgastados no es solo un tema político, es una muestra de nuestro compromiso con la gente. Cada peso que se malgasta es una oportunidad perdida para cambiar la vida de alguien. Tenemos que tomar decisiones difíciles, sí, pero siempre con la mirada puesta en el bienestar de quienes nos pusieron aquí. Hoy los invito a recordar por qué estamos aquí. Nuestro deber es con el pueblo y no podemos fallarles. Trabajemos juntos por un futuro más justo y digno para todos. Muchas gracias, señor presidente. Pregúntense por qué hoy mismo y desde ayer hay un debate aquí con nuestros compañeros, incluso de la bancada. Porque cada uno y cada una de nosotras ve a México diferente y tenemos que tomar en cuenta esa pluralidad. Pregúntense por qué es necesario recurrir a elecciones populares porque nos tienen aquí hoy. Es porque la visión de un país, de México, está matizada por experiencias y por puntos de vista de personas diferentes, con valores y principios de cada uno de los ciudadanos que difieren. Entonces, no podemos pasar una reforma sin escuchar las propuestas de los demás, no podemos solo aprobar todo en lo general y en lo particular sin que antes haya una discusión. En este sentido, defender una reforma antidemocrática y con tintes estatistas en nombre del supuesto pueblo de México es muy irresponsable y es una falta de respeto, es erróneo. En mi opinión, y pues en defensa de también lo que dice toda mi bancada de Partido Acción Nacional, no creo que podamos seguir discutiendo si seguimos dando argumentos populistas, si seguimos peleando por quién sí o quién no representa legítimamente al pueblo de México. Compañeros, la reforma que hoy discutimos no solo es una medida administrativa, es una apuesta hacia la construcción de un Estado verdaderamente comprometido con la eficiencia, la austeridad y la responsabilidad hacia el pueblo de México. Creemos firmemente en la necesidad de un aparato gubernamental que administre sus recursos con sabiduría, que no gaste más de lo necesario y que enfoque su fuerza en donde más se necesita, el bienestar y el desarrollo sustentable. Sin embargo, dentro de nuestro respaldo hacia la reforma, reconocemos que esta transformación debe guiarse por una ética del equilibrio. Si bien apoyamos la eliminación de duplicidades y la reincorporación de estos organismos al Poder Ejecutivo, creemos en la necesidad de preservar e incluso fortalecer los valores de transparencia y rendición de cuentas. Reconocemos también el valor de la especialización técnica en ciertas áreas y el rol que juega en la autonomía de algunos organismos en nuestra democracia. Sabemos que estos principios han sido fundamentales para que sectores energéticos mantengan un funcionamiento equilibrado, brindando garantías de transparencia y rendición de cuentas a su pueblo. En esta especialización no solo refuerza la capacidad técnica de nuestro Estado, sino que asegura que las decisiones en temas complejos se tomen con un enfoque profesional e imparcial, elementos que nutren nuestra vida democrática. Desde el Partido Verde, exhortamos a que el debate en torno a esta reforma considere cuidadosamente la necesidad de preservar los principios de independencia técnica, presupuestal y partidista de los organismos constitucionales. Creemos que su rol en la estructura del Estado debe fortalecerse, priorizando su capacidad para ejercer sanciones efectivas y asegurar su cumplimiento. En ese sentido, cualquier cambio debe enfocarse a garantizar que cuenten con los recursos y la libertad necesarios para actuar con su autonomía, con el fin de salvaguardar la transparencia y la rendición de cuentas que nuestra ciudadanía merece. Esta reforma va por el bien del pueblo de México, pero buscando asegurar que su implementación respete la fortaleza de las instituciones, así como los mecanismos de gobernanza que deben ser responsables. Desde el Partido Verde confiamos en que esta transformación será una oportunidad para construir un Estado más eficiente y cercano a su ciudadanía, siempre que se garanticen los principios de responsabilidad, transparencia y compromiso que el pueblo de México necesita y merece. Gracias. Estimadas y estimados integrantes de las Comisiones Unidas, ayer expresé mi postura en contra de la propuesta de disolver los órganos autónomos y hoy la reitero. Por el peligroso precedente que esta medida representa para la democracia, la rendición de cuentas, la protección de los derechos fundamentales de nuestro país.
La desaparición de estos organismos implica transferir sus funciones al Poder Ejecutivo, un poder que ya se encuentra sobrecargado de tareas. Esta concentración de funciones en una sola rama del gobierno contraviene los principios de equilibrio y separación de poderes que sustentan nuestra Constitución. Los órganos autónomos fueron creados para operar sin influencia política, evaluando y garantizando temas esenciales como el acceso a la información, la competencia económica, la transparencia en el gasto público y la calidad educativa. Transferir estas atribuciones Me dirijo a los presentes en defensa de la reforma, aclarando reservas propias. A pesar de los beneficios que nos han traído los organismos autónomos, estos están completamente desasociados del pueblo mexicano. Y es innegable que sus deficiencias han tenido graves consecuencias para este. Se ha permitido el establecimiento de monopolios, se han mal usado fondos, se ha mal usado la información y el pueblo mexicano, muchos de ellos, ya no confían en estos organismos. Las bases en las cuales estas instituciones fueron creadas tenían la intención de ser ajenas a ciclos políticos para proveer un mejor servicio al pueblo mexicano. Debían ser imparciales, autónomas, justas, pero hemos permitido de nuevo el mal uso de estas instituciones. Por ser autónomos, el INAI, la COFESE, la CNDH, esto no los exenta de ser corruptos. Senadores y senadoras, escuchamos sus preocupaciones de la centralización, de la protección de derechos humanos, de la transparencia, pero les pregunto, ¿por qué queremos defender un sistema en el cual el pueblo ya no confía? ¿Por qué nos estamos negando al cambio? Podemos mejorar esta reforma, podemos asegurarnos de que sea una reforma que asegure el derecho de todos los mexicanos, que sea transparente y que provee el mejor servicio que podemos a todo nuestro pueblo. Muchas gracias. El día de ayer vinieron dos comisionadas del instituto que usted preside a explicarnos sobre la normatividad del instituto y sobre como una parte bipartita y la transparencia y la protección de datos personales, ¿no? Entonces yo voy a referir mi pregunta exclusivamente a las facultades de transparencia, porque después de ayer podemos concluir que la protección de datos personales es mucho más compleja de lo que se ve normalmente. Entonces, ¿cuál es el verdadero argumento en contra de una completa automatización de la transparencia que hoy se hace como, el ejemplo de data.gov de Estados Unidos, ¿no? El Open Portal de Canadá son buenos ejemplos? ¿Cuál es la necesidad de tener estos 7 comisionados que actúan como una cuasicorte cuando sus sentencias son sí dar la información o no dar la información? Facultades que podrían estar en un solo individuo que con el mismo proceso de selección y de rigor de la ciudadanía, de 2/3 partes y luego 3/5 si el presidente dice que no, y con las mismas facultades jurídicas sobre todo los sujetos obligados. Su argumento es porque es tentador, no es lo que le decía ya, porque tener a una sola persona es tentador. Pues ese mismo argumento se podría decir, ¿por qué no solo tener un secretario de Hacienda si es tentador que se va a robar el presupuesto? Entonces no me queda muy claro cuál es la necesidad de estos 7 comisionados, ¿por qué? Y bueno, una segunda pregunta nada más rápida sobre los procesos. Nos comentaron muy brevemente ayer las comisionadas de diálogo que se está teniendo con el diputado Monreal o con ante la ya inminente desaparición de los órganos. Si nos pudiera dar un comentario sobre eso. Sí, claro. A ver, creo que lo dije, lo voy a referir. El diseño institucional se puede revisar. En su momento se requirieron 7 comisionados por las competencias que tenemos.
tenemos bajo nuestra competencia directa, poco más de 750 sujetos obligados, ¿no? Que no solamente nos dedicamos a resolver, es una parte neurálgica, ¿no? Resolver recursos de revisión o quejas, pero también capacitamos, divulgamos, difundimos, socializamos, realizamos otro tipo de acciones dentro del marco de nuestras facultades y nuestras competencias. Además, nosotros también revisamos casos de las entidades de la República, podemos ejercer facultades de atracción cuando un asunto sea de interés y relevancia. Esa fue la razón por la cual se pasó de un modelo de 5 del IFAI a 7, por, digamos, el crecimiento de los sujetos obligados y las competencias que tiene el instituto. Y en datos personales en sector privado es la única autoridad. Las resoluciones aparentemente pudieran ser sencillas, entrega o no entrega, pero lo que hacemos es ponderamos, entiendo que son abogados, ¿verdad? La mayoría, ¿no? Bueno, ponderamos y entonces el derecho a saber no es únicamente entrega porque entrega, a ver, espérame, hay que ver los argumentos de la autoridad, ¿sí? ¿Por qué en esta situación está determinando que es una causal de reserva o no es una causal de reserva? Porque también a mí me dio un compromiso firmar una resolución y autorizarla cuando me han pedido situaciones de presupuesto o actuaciones de una policía o de la Secretaría de Seguridad, de la propia Secretaría de Defensa Nacional, de la propia Secretaría de Marina. Puede haber información que comprometa. Hay efectos prisma que se conocen, que la delincuencia está tan organizada que te empiezan a hacer preguntas en este momento muy aislado, de repente pasan 2 o 3 meses y te preguntan esa situación. Esa situación, cuando no lo logramos entender y dimensionar, te podemos poner en riesgo a ti como a mí. Entonces, analizar y ponderar cada asunto no es un asunto menor, ¿no? O sea, no es una situación fácil de resolver, es un tanto complejo. Pusimos en la mesa, porque uno de los argumentos era que el INAI era muy caro, y dijimos, a ver, vamos a compactar. Pusimos en la mesa de 7 comisionados pasar a 5 comisionados. Yo siempre lo he dicho, incluso 3. ¿Por qué no 3? ¿No? Siempre y cuando tengamos el equipo de las ponencias. Oye, resolver 420 recursos o medios de impugnación cada semana no es un tema sencillo. Es un tema de análisis, de ponderación, de gente que está atrás de nosotros que nos ayuda a estudiar y nos dan cuenta y revisamos los proyectos tal cuales, ¿no? Antes de cada miércoles, ¿sí? De una democracia en la cual estamos viviendo hoy en día. Y eso no es lo que podemos, no debemos de permitir que haya una regresión. Totalmente de acuerdo en revisar el rediseño. ¿Por qué 5 secretarías que tiene el instituto? ¿Por qué 29 direcciones generales? Revisémoslo, ¿no? Seamos autocríticos y por eso digo, a partir de la autocrítica, vayamos a un debate, pero no nos cerremos pues al debate, ¿no? Y demos los argumentos en pro y en contra y que las y los legisladores tomen la decisión, la que sea mejor para México, ¿no? Yo te digo, las condiciones, y les digo, las condiciones del 14, no, más bien las del 24, no son las del 14. Han pasado 10 años. Un debate rico por toda la República Mexicana y que es un ejercicio real de parlamento abierto. Lo que hemos platicado, hemos sostenido así efectivamente encuentros con el diputado Monreal como líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Le expresamos la preocupación que tenemos si como Estado mexicano desaparece el diseño institucional con esta potencia. Antes, acuérdense que teníamos o partimos, el IFAI nace como un organismo descentralizado de la administración pública, no sectorizado. De hecho, desde el debate, ojalá que lo puedan seguir, desde el año 2002, 2001, se hablaba ya de un órgano constitucionalmente autónomo. En aquellos momentos, el cuerpo legislativo, el Congreso de la Unión, determinó que no era importante tener un órgano constitucionalmente autónomo. En el sexenio antepasado, recordarán el caso de la Casa Blanca, y el presidente de la República le instruyó al secretario de la Función Pública que determinara si había conflicto de interés o no. ¿Cuál fue la resolución? Bueno, la resolución fue que dijo, señor presidente, no hay conflicto de interés, ¿no? Pero se lo había vendido, ¿no? Un grupo que tenía muchos contratos públicos, ¿no? ¿Queremos eso para México? No lo sé, demos el debate, ¿no? Pero además, que se permite el debate. ¿Por qué no se permite el debate? Nada más quedó pendiente la pregunta de sí. Leo. ¿De quién ahora va a tener la función de resguardar los datos y qué resultados han tenido ustedes de sus pláticas con el gobierno? Le expresamos la preocupación de desaparecer al instituto, le pusimos en la mesa lo que pusimos públicamente con la secretaria de Gobernación el 16 de octubre, de una reorganización, de una mejoría o de ir a partir de la autocrítica en mejorar y hacer más eficiente y eficaz la institución, el diseño.
pero también le pusimos en la mesa muchas preocupaciones que tenemos porque los artículos y el dictamen desde la iniciativa está muy ambigua. Dice únicamente, a ver, el acceso a la información pública respecto de el Poder Ejecutivo Federal va a pasar a manos de la función pública. ¿Cómo? No lo sé. ¿Quién lo va a determinar? ¿La secretaria? ¿Lo va a determinar un subsecretario? ¿Un director de área? ¿Un director general? ¿Se conformará un colegiado? ¿Será el comité de transparencia? ¿Será el órgano interno de control solo? ¿Cuál va a ser? Esas ambigüedades quedan y son grandes lagunas legales. Yo creo para hacer un cambio es un cambio interno, porque desde el 2015 hubo un caso dentro del INAI que se usó una tarjeta, ¿no? Y actualmente se habla de viajes y un gasto pues desmedido, que ayer la comisionada Julieta del Río hablaba de que internamente hay contratos, no sé, de licitaciones de limpieza que te asomas en la institución y hay 2 personas nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora que se presenta el plan de reforma empiezan a plantear un plan de diálogo cuando esto se pudo haber hecho desde el 2015? Y respecto a los contratos esos de limpieza, hay averiguaciones que se están dilucidando. Yo no era responsable de administración, hoy sí soy responsable de la administración y entonces no estoy poniendo obstáculo alguno para que la averiguación continúe y que se castigue, que se tenga que castigar. Propusimos y hemos propuesto mejores controles para el ejercicio del gasto público, ¿no? Casi todos han preguntado por qué no se hizo esto, por qué no se hizo aquello y por qué no cambió tal o cual. El pasado considero que hay que conocerlo, pero me importa más el futuro porque es el futuro para todos. Y estoy muy interesado acerca de qué mecanismos nos va a dar, qué mecanismos nos va a proponer independientemente de la resolución. ¿Por qué no se realiza este trabajo? No es únicamente para el caso en el que se quede el INAI o estos organismos autónomos, sino por qué no se puede ayudar al otro caso, al aspecto en el que sí se haga esta centralización, de acceso y esta promoción de la información. Totalmente, y lo ha dicho la Presidenta de la República que no desaparecerán los derechos, creo que el compañero lo comentó, ¿no? Que no habrá desaparición de derechos. Sí, el tema es la garantía, ¿no? ¿Por qué tenemos más de 20,000 quejas al año? Tan solo a nivel federal. A nivel estatal o a nivel nacional hay otras 20,000 quejas al año. ¿Por qué? Porque entonces los sujetos obligados no son tan obligados, son desobligados. ¿Por qué están negando estas peticiones de información? ¿Por qué le niegan a esta persona o a estas personas el derecho a saber, el derecho a su expediente clínico, el derecho a su corrección de datos personales? ¿Cómo lo garantizamos? Si así, con esta sede autónoma, los sujetos obligados no son tan obligados y no entregan, ¿no? Y también hemos ofrecido, y lo ofrecimos al senador, al diputado Monreal, y lo ofreceremos siempre, déjenos ser parte, en su caso, de la transición. La democracia se construye día con día, ¿sí? Ahí solamente inicia un proceso y concluye un proceso que es parte de la democracia. Pero ¿cómo voy a poder participar si no tengo información pública? Si tú tienes información, no vas a poder participar, las condiciones de él no van a ser las mismas, porque tú vas a tener información. Estar hoy en esta sede, recibir educación de alta calidad. ¿Se puede hablar desde el privilegio? Claro que se puede hablar desde el privilegio. Yo tengo el privilegio de ocupar esta tribuna, pero tengo la gran responsabilidad de acercar, y una forma de crear justicia social es que todas las personas tengan sus derechos de manera independiente, de manera completa, de manera eficaz. Compañeros, si no peleamos por acabar por la corrupción y la podredumbre, acabaremos formando parte de ella. Hoy venimos a defender una de las principales y más fundamentales herramientas que la ciudadanía tiene para defenderse de los gobiernos. Me alegró mucho ver que el día de ayer varios compañeros entendieron esto, que no se trata sobre un partido, que no se trata sobre PAN, sobre PRI, sobre MC, ni siquiera sobre Morena. Se trata sobre la ciudadanía y cómo ellos pueden enfrentar los atropellos distintos del gobierno. Sea desde otorgar todo tipo de concesiones, como el 70% de concesiones directas que otorgó el gobierno de López Obrador a Carlos Slim, que por cierto, reiteramos, sí es un monopolio, hasta que con el INAI podamos saber cuáles fueron los atropellos de los derechos humanos para los 43 de Ayotzinapa, ver las casas blancas y también, porque reitero, no solo para un gobierno, también para el Toalla Gate de Vicente Fox. Muchísimos logros se han logrado y los órganos autónomos han estado siempre
no solo de un bando, de todos los bandos para poderlos enfrentar. Hoy los que están en el poder nos dicen que es muy caro mantenerlos, que no es un conflicto de interés darle este poder al Ejecutivo, porque ellos tienen todas las buenas intenciones para hacerlos, pero pues ya los vimos con el INSABI, ya los vimos con esta nueva creación. Muy probablemente han escuchado del Oxxo del Bienestar. Bueno, pues es una creación del Segalmex. Qué bueno que le han tocado tanto los ponentes que vinieron previo. Mantener a todos los órganos autónomos cuesta, de todo el presupuesto, cuesta 0.05%. En total, 5,000 millones de pesos. Mientras que el desfalco de Segalmex costó 14,000 millones de pesos. Casi el triple. Díganme ustedes, ¿qué cuesta más? ¿Mantener a los organismos autónomos o cuesta más combatir la corrupción? ¿Y cómo combatimos la corrupción? ¿Cómo se supo los datos de Segalmex? Muchas gracias. Fue por el Coneval. Con la propuesta de desaparecer a los órganos autónomos y pasárselos al Ejecutivo, se están quitando las armas para atacar de forma frontal la corrupción. Y si ustedes le quitan armas, son parte también del problema. Buenas tardes, senadores. Como bien mencionó el senador Diego Gauna, fuimos elegidos por el pueblo para servir al pueblo. Para construir un México mejor es necesario que podamos trabajar juntos, todos, sin importar el partido, escuchar nuestras propuestas y colaborar para lograr nuestra misión de mejorar nuestro país. Pero es un error pensar que por ser un órgano autónomo es imparcial. No es cierto. Si le fueras a preguntar al INAI en el 2017 acerca del tarjetazo, es obvio que no te iban a decir absolutamente nada acerca del caso. ¿Okay? No se van a inculpar ellos mismos. Tenemos órganos autónomos que son corruptos y obsoletos que tenemos que depurar para proteger al consumidor y a los mexicanos. El COFESE es un claro ejemplo de esto. Su único objetivo es proteger al consumidor de los monopolios. ¿Qué ha logrado? Seguimos teniendo a Slim, seguimos teniendo América Móvil. Tenemos un organismo que es completamente obsoleto y que no ha hecho absolutamente nada en sus 20 años de existencia. Como senador y representante del pueblo, considero un insulto ante el pueblo mantener organismos que representan una fuga de capital exorbitante. Con nuestra reforma estamos planteando darle estas herramientas al gobierno para que pueda cumplir con las funciones que estos organismos no cumplen. Al votar ustedes en contra de esta reforma, están atentando contra la voluntad del pueblo y sus intereses, defendiendo así los intereses de una élite política que no representan. Recuerden por qué están acá sentados. Ustedes fueron elegidos por el pueblo para representar al pueblo, no élites. Muchas gracias. El principal argumento que se tiene en contra de los organismos autónomos ha sido la supuesta inefectividad para cumplir sus funciones. Se criticaba del INAI, por ejemplo, que no ha conseguido combatir la corrupción, cuando claramente no es una de las facultades que tiene el INAI. El INAI tiene la facultad de transparentar y si no se ha podido combatir la corrupción es porque la reforma judicial que aprobaron no toca ni a las fiscalías estatales ni a las fiscalías locales, que es donde más se detienen los casos. También responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación. Me parece curioso que venga en la ponencia anterior un senador de Morena a decir que si le preguntabas al INAI del tarjetazo en 2017 te iban a dar información. Y si le hubiéramos preguntado a Ignacio Valle sobre Segalmex, ¿nos iba a decir algo? Que por cierto, Ignacio Valle sigue trabajando en el Ejecutivo. Tengo mis reservas, sobre todo cuando analizamos la reforma en su conjunto, en el paquete de reformas, no solamente la desaparición de organismos autónomos. Se está demostrando un hambre de poder, de acumulación. Si revisamos la retórica que han estado manejando, decían que se tiene que ejercer el poder de manera directa. ¿Directa? ¿Quién? ¿Quién va a ejercer ese poder? ¿La presidenta? ¿Y la presidenta va a tener un poder vertical para tirar línea a todos los miembros de su gobierno? Pues bueno, me parece que es grave fundamentar que esta reforma puede pasar solamente en esperanzas, solamente en querer confiar ciegamente en que el Poder Ejecutivo va a cumplir sus funciones
porque la Constitución garantiza esos derechos. El hiperpresidencialismo no es algo nuevo. El hiperpresidencialismo ya lo vivimos en México. ¿Cómo nos fue con ese régimen? Se nos hacía la pregunta, ¿somos un país más transparente? ¿Éramos un país más transparente en el régimen del PRI en los 70s, en los 60s, en los 50s? Y vamos a ser un país más transparente cuando ni siquiera tenemos las leyes secundarias que nos dan la claridad de dilucidar los efectos reales de esta reforma. Aquí hay de dos, nada más. O detener esto aquí, o vamos a confiar ciegamente, como confiamos en el Ejecutivo, que Senador, las reformas concluya, por secundarias favor. van a solucionar todos los problemas que tienen los organismos autónomos. Senadoras, senadores, el día de ayer yo voté en contra de esta reforma. El día de ayer yo voté en contra de la pérdida de la democracia en nuestro país. Esta reforma al único que nos lleva es a volver al PRI de los 70s, es a volver a un país con un partido hegemónico que controla todo el poder, es volver al sistema en el que no había transparencia, en donde no había contrapesos, en donde no había ningún tipo de contradicción al poder. Ahorita estamos viendo eso. Morena quiere acaparar todo. Morena ya tiene su aplanadora en donde puede, sin discusión, pasar cualquier reforma. En Zacatecas se pasó la reforma al Poder Judicial en 20 minutos sin ningún tipo de confrontación y sin ningún tipo de discusión. Y eso me parece insólito para nuestro país. Me parece insólito que cierto senador de Morena, cuyo nombre no mencionaré, pero que supongo que sabe a quién me refiero, no sabe ni siquiera que hay una página del INAI en donde puede consultar la información. O sea, me parece preocupante que los senadores de Morena estén votando por cosas de las que ni siquiera saben su existencia. Estén votando desde la ignorancia, estén votando simplemente por seguir los estándares de su partido. Me parece increíble, la verdad. Me parece un insulto a todos que decidimos informarnos, que decidimos estar aquí de manera activa y que cierto senador vote sin siquiera saber que hay una plataforma del INAI, sin siquiera saber por lo que está votando. Me parece insólito. Ayer se discutió que el IFT no tenía logros. Sin embargo, sí los tiene. Creó cursos para adultos mayores. Esa población que Morena tanto apoya y que tiene tantas necesidades, también es respaldada por los órganos autónomos. Se les da cursos para que puedan usar el Internet, se les da cursos de alfabetización, algo básico para evitar que los estafen, para evitar que les roben el dinero. Los órganos autónomos sirven, son muy buenos contrapesos. Ayer se habló de ahorro de presupuesto, pero de lo que no se habla es de todo el despilfarro que está haciendo Morena en el sexenio pasado y en lo que va de este. No se habla de la refinería que no refina, no se habla de lo que va a costar las elecciones al Poder Judicial. Así que, por favor, senadoras, senadores, vamos a discutir con racionalidad, vamos a discutir con respeto. No vamos a traer argumentos que no vienen al caso, porque sí, si hacen algo los órganos autónomos, no es un desperdicio de presupuesto mantenerlos. Así que, por favor, dejen de usar esos argumentos y vamos a, como gente comprometida, como gente racional, discutir esto. Muchas gracias. Bueno, ratificando la postura, en específico la del partido y la mía, de estar en contra sobre la desaparición de los órganos autónomos, hay algo que a mí me gustaría enfatizar, que no se ha discutido mucho a lo largo del modelo y es el tema de la desaparición del Mejoredu, que es un organismo autónomo que ayuda para ayudar a mejorar la calidad educativa que tenemos en nuestro país, que desafortunadamente sabemos que no es de las mejores, ni siquiera en América Latina. Y a mi parecer, desaparecer uno de estos organismo autónomo puede suponer un retroceso en la calidad educativa ya de la que tenemos en el país. Y obviamente también se regiría por muchos intereses políticos, ideológicos. Buenos días, buenas tardes, pero hola a todos. Bueno, pues yo quería hablar de la ineficiencia de estos organismos. Como ya había dicho el senador Zuckerman, la competencia en México ha bajado. En general, la eficiencia de todos estos organismos ha bajado y es por eso que pues hay que planear por... Si no quitarlos, integrarlos al gobierno. Yo creo que es importante
tener en cuenta que las cosas salen mejor cuando están afiliadas al gobierno. La realidad, claro, la realidad es que el gobierno le da más legitimidad, le da más lugar para operar a estas instituciones. Y quiero poner muy en claro que México no da segundas chances a cosas fallidas. Y es por eso que todos los gobiernos pasados a nosotros se salieron. Y es por eso que la gente ha elegido a Morena y a todos nosotros para representarlos y sobre todo para llevar a cabo lo que quiere esta democracia, que es fuera los organismos independientes. Gracias. Se encuentra suficientemente referido. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que hay mayoría por la afirmativa. Gracias, secretario. Pido entonces que se tome por votación nominal si se considera aprobado el dictamen en lo general, de suerte que podamos pasar a la presentación de las reservas y a la discusión en lo particular. Con gusto, presidente, e iniciando por mi derecha, diciendo sus dos apellidos y su nombre y el sentido de su voto para comenzar con esta votación nominal. Morales Sánchez María de Lourdes, a favor. Ledón Rodríguez Jesús, a favor. Vázquez Hernández Diana, a favor. Jalen Morales Jacén, en contra. Antonio Espinosa, en contra. García Lunar Juan David, en contra. Óscar Venancio, por México, en contra. Diego González Mellado, a favor. José Antonio Díaz Fonten, en contra. Andrea Ramírez Cárcamo, en contra. David Rogel Gama, en contra. Montserrat Garza, en contra. Hernández Rendón David, por nuestros hijos, en contra. Aldrete Barajas Brandón, en contra. Pérez Valtierra Andrea, en contra. Reyes Barragán Leonardo, a favor. Cardona Varela Mateo, a favor. Llorente Juárez Rodrigo, a favor. Pitapeña Héctor, a favor. Dándole al valor al voto de los y las mexicanas, a favor. Martí Cepeda Alejandro Jaime, a favor. Estrella Moreno Aguilera, en contra. El Partido del Trabajo está a favor. Senador Santiago García Isunza, en contra. Mariela Cuevas Torres, en contra. Rodríguez Moreno, en contra. Campos Juárez Fabiola, en contra. Oscar Leonardo Cervantes Anaya, en contra. Valero Castro Daniela, con reservas en lo particular, a favor. Axel Sánchez Solís, a favor. Sánchez Osorio, a favor. Góngora Sánchez Castellanos Joaquín, a favor. Pedrosa Ruiz Francisco Sebastián, a favor. Rubio Manzado del Castillo Emiliano, a favor. Ruiz Bustillos Carlo y velando siempre por los intereses del pueblo, a favor. Daniel Zuckerman, a favor. Pedro San Ciprián, por el pueblo soberano de México, a favor. Sánchez Meyenberg Abraham, con reservas, pero a favor. Rojas Huerta Adrián, a favor. Emiliano Espinosa López, en contra. Mendoza Pérez Robas, en contra. Ocampo Venegas Óscar, a favor. Perla Marisol Peña Reséndiz y en representación del Partido Revolucionario Institucional, en contra. En congruencia con la gente que nos puso aquí, a favor. Esperanza Luna Barrios, en calidad de integrante de la bancada de Morena, a favor con los reservas. Emiliano Miranda González, a favor del dictamen en lo general. Salazar Valadez, en contra. Informo, presidente, que se emitieron 22 votos en contra del dictamen y 27 en pro, por lo cual se aprueba en lo general. Gracias, secretario. Aprobado el dictamen en lo general, pasamos a la discusión en lo particular. Estamos en el TEMEC porque nos hemos comprometido con nuestros socios a cumplir una serie de puntos y al no cumplirlos, la certeza que le damos es nula. En el párrafo 9, un ejemplo de esto está en el párrafo 9 del artículo 28. La reforma que se discute menciona que el Ejecutivo Federal tendrá las capacidades para imponer las disposiciones administrativas a las diferentes empresas, que podrán imponer su voluntad sin previo aviso y bajo capricho, que podrá imponer qué es correcto y qué es incorrecto sin consenso. Sin embargo, también nos dice que, afortunadamente, podremos ampararnos, pero solo por amparo indirecto, sin usar recursos ordinarios o constitucionales y en un poder judicial que ahora se elige por tómbola. Si no podemos garantizar la certeza con nuestros socios, ¿qué garantías les vamos a dar de que vamos a cumplir en el futuro nuestras palabras? ¿Qué certeza les damos a los nuevos inversores que vengan a México? Yo les puedo decir, ninguna. Nos acercamos a la nueva presidencia de Trump, nos acercamos a la revisión del TEMEC. ¿Con qué cara queremos llegar? ¿Queremos ser mentirosos? ¿Queremos llegar siendo indignos de confianza o como buenos socios? No estudio matemáticas, sin embargo, sé que 2 más 2 es 4 y que el porcentaje que nos costaría salir... Perdón que lo interrumpí. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Creo que le falta poder a la Comisión Federal de Competencia.
le falta poder. La comisión se necesita que cuestione usted, que asegure que cumplan la ley. El problema es que al darles personalidad jurídica de autónoma, o sea, al darles autonomía técnica y de gestión, lo que hace es que sus sentencias sean vinculantes o una multa máxima de, creo que es el doble de la del INAI, la de la COFESE, de 60 millones de pesos. Corríjanme si estoy mal, no me sé el dato exacto. Pero hay que darle más poder, ¿no? ¿Usted está de acuerdo, según entendiendo su posicionamiento? Hay que darle más poder, que tenga más poder para defender al consumidor mexicano. No, yo creo que las organizaciones no tienen que tener más poder, sino tienen que estar vigiladas para que trabajen de manera, que trabajen en pro del pueblo mexicano. Entonces, ¿cree que lo que va a dar resultados es que estén más vigiladas, no que se tengan más poder? Exacto. ¿Cómo queremos que se consiga algo si no exigimos resultados? Las comisionadas del INAI nos dijeron que nosotros no pedimos información, que nosotros no exigimos que se haga algo, simplemente esperamos que se cumpla y luego nos quejamos cuando no se hace. Pero ¿cómo puede exigir resultados si en su marco normativo no tienen el poder para hacerlo? La COFESE tiene muy poco poder. ¿Por qué? Porque se creía, y chance de origen era una buena idea, pero se creía que desvincular a la Comisión Federal de Competencia del poder iba a separar el poder económico del poder político. No se logró eso. Ahora, yo creo que la manera de que al consumidor en verdadmente lo proteja es teniendo un poder, como el mejor ejemplo es la Procuraduría Federal del Consumidor. Si a mí yo veo que me están atacando, voy con la Procuraduría General del Consumidor y la Procuraduría sí tiene facultades para incluso cerrar un negocio. Entonces hay que darle más poder a la Comisión Federal de Competencia, pero eso no es a través de la autonomía.